Un saludo muy cordial. En esta ocasión, además de daros las gracias a los que repetís y la bienvenida a los que os unís por primera vez, quisiera pediros perdón y ayuda. Perdón porque tal vez no haya conseguido dar con el nivel justo y algunas cuestiones que voy a exponer no sepa explicarlas de la manera más oportuna para que llegue a todos, y ayuda precisamente para en las sucesivas sesiones poder equilibrarnos y, si es posible, como decían antes, disfrutar todos, no solo aprender juntos, sino también pasar un rato esponjado y holgado y puede ser gozoso. Con esto comienzo ya. Sabéis que el tema de hoy es las paradojas de la felicidad y muy probablemente todos conozcáis la anécdota célebre de aquella persona que hace unos años ya se apuesta con un conjunto de amigos que será capaz de alcanzar el Polo Norte en aproximadamente 20 días. Hace todos los preparativos, inicia la marcha, los perros están en forma, él va avanzando, los días pasan, el ritmo va bien, está contento, se acerca ya al meta. En un momento observa los instrumentos de medición y, pese a que los perros siguen con el ritmo de siempre, se da cuenta de que está más lejos del Polo Norte. Repasa, intenta ver si hay algo que necesite ser arreglado, vuelve a mirar los instrumentos y sigue advirtiendo que se encuentra cada vez más lejos del punto de partida. La mayoría ya saben lo que ocurrió, y es que esa persona está avanzando en un iceberg enorme que se acaba de desprender del continente y que avanza en dirección opuesta a la que él lleva, y avanza a una velocidad mayor que la que él es capaz de conseguir con los perros y con el ánimo y con todos los medios. Por lo tanto, aunque el avance hacia el punto de llegada, como hay algo mayor que él, que lo aleja a una velocidad más elevada, en lugar de acercarse, se va progresivamente alejando del punto de llegada. Ese es un ejemplo, entre otros muchos, de un tipo de paradoja. La paradoja creo que se puede describir más que definir, quizás sea oportuno hablar de descripción, como una contradicción aparente. Y una contradicción es, por naturaleza, algo que no pudiera darse. Sin embargo, como en este caso él avanza hacia el polo y, sin embargo, cada vez está más lejos del polo. Eso en sí mismo es imposible, es contradictorio. En la paradoja es solo una apariencia de contradicción porque algún dato o bien falta, no hay un elemento que se tenga en cuenta, como en este caso era el desprendimiento del iceberg respecto al conjunto, o no se está teniendo en cuenta, aunque se sepa en ese momento, por lo que sea, uno se despista o lo ignora o piensa que no lo debe tener en cuenta, o está equivocado. Son tres posibilidades, caben más, pero estas son las tres básicas. Entonces hay apariencia de imposibilidad, apariencia de contradicción, pero es solo aparente, por tanto hay una respuesta, una solución cuando se encuentre. ¿Dónde está el fallo, el déficit, que es lo que no estábamos teniendo bien en cuenta? Para lo que nos importa, podríamos hablar de dos tipos fundamentales de paradojas, dos. Una, las que podríamos llamar paradojas individuales o personales, como la de la persona de la anécdota que acabo de contar y que leí hace años en un libro. Me parece que era de Pedro Juan Viladrich, pero no lo recuerdo con certeza. Son las que le ocurre a una persona porque ella, como tal, no tiene en cuenta algunos de los elementos que son necesarios para salir airoso de una situación. Estas, si hay buena voluntad por parte de la persona que incurre en la paradoja o que está preso en las
redes de la paradoja no son en exceso peligrosas, decía, si hay buena voluntad, porque siempre habrá alguien de su entorno a quien pedir ayuda y que pueda sacarle del apuro y resolver la situación. Hay otras que podríamos llamar culturales, o si quieren, epocales, que tienen, no son exactamente lo mismo, pero tienen un carácter colectivo. O sea, no son algo que afecte a alguien en cuestión, sino que afectan a toda una cultura, toda una civilización, toda una época de la historia. Estas sí son tremendamente dañinas y aplicadas a la educación y al matrimonio, que son los dos grandes temas en torno a los cuales se articula normalmente la familia, vida conyugal y vida familiar respecto a los hijos, con fundamentalmente educación, que es una tarea importante. Estas epocales, precisamente porque son comunes a todos los que vivimos en el mismo periodo y en el mismo lugar, es difícil que nos adviertan y nos pueden estar haciendo mucho daño sin que lo percibamos. Tanto habrá que tener un especial cuidado con ellas. En tono de broma, porque no pasa de ser un chiste, como una especie de paradoja individual, suelo contar la del borracho. Dos amigos que están en el trabajo y uno de ellos pone cara de circunstancias y le comenta al otro, mira, tengo que hablar contigo, más que tengo que hablar contigo, tienes que acompañarme. Y bueno, cuéntame de qué se trata. No, ven conmigo a la cantina, ven conmigo al bar, porque tienes que ver lo que me ocurre. Bueno, pues se levantan, salen y el otro llega y pide 10 vasos, pequeños, pero 10 vasos de whisky. Y se los bebe del tirón, pum, 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 y mira al otro, y el otro pone cara como de momento no pasa nada. Pide a continuación, una vez que ha acabado con esos 10, pide 9, se los vuelve a beber, mira, los dos siguen todavía, luego pide 8, luego pide 7, ya empieza un poco a perder el control de sí mismo, 6, 5, 4, y a los 3, cuando ya ha ingerido, le dice, ¿te das cuenta de lo que me pasa? Y el otro dice, ¿qué? Dice, cuanto menos bebo, más borracho me pongo. Bueno, es muy fácil en este caso, cualquiera, incluso nada más oírlo se da cuenta de que no se está teniendo en cuenta la suma del alcohol ingerido, sino solo lo que se hace en cada etapa o en cada periodo. No tiene problema como aporía, puede ser problema grave para el que sea adicto a la bebida, pero como aporía no tiene ningún problema. Hay otras, como son las que vamos a tratar hoy, que son las de la felicidad, que son varias, que en el fondo se resumen en una, que son epocales. Y el saber que afectan a toda la época ya nos pone en guardia para, de entrada, no asombrarnos si no somos conscientes de lo que nos sucede al respecto. Como casi siempre he hecho mano de 2 o 3 autores, en este caso son un poquito distintos que otras veces, ya verán por qué. Alguna baza me tengo que guardar en la manga. El primero es un sociólogo francés. Lo de francés yo creo que la mayoría, con solo verlo, hemos llegado a la conclusión de que es francés, por el modo de estar peinado, arreglado. La foto es de hace ya unos años. El libro al que me voy a referir es este que ahora vamos a ver en pantalla, de hace también alrededor de 20 años. En estos días estoy aprovechando para releer libros que en su momento me llegaron y que recuerdo, y me sirve como para la preparación inmediata. Fíjense que el título es relevante, pero más relevante todavía para mí es el subtítulo, como iremos viendo. Voy a ir leyendo y comentando algunas de las frases que son pertinentes para esta paradoja de la felicidad. Aquí nos interesa una historia diferente de las que ha estado considerando hasta el momento, y me importa subrayar mucho la idea de que es algo diferente. No es algo pese a lo que nosotros repitamos malinterpretando a Aristóteles, como veremos en la próxima sesión. Que todo ser humano aspira por naturaleza a la felicidad. Cuestión que es tan vaga que uno puede decir de acuerdo o no de acuerdo, porque no se dice mucho con ello. Depende luego el contenido que le dé esa felicidad y a qué significa aspira. Pero pese a eso, lo que yo querría subrayar es que nuestro modo de relacionarnos con la felicidad, cuando digo nuestro me refiero sobre todo al de Occidente globalizado de aproximadamente un siglo para acá.
Es un modo nuevo y si volvemos al referente de Aristóteles, puesto que suele mencionarse en relación a este tema, es muy distinto y yo diría en parte opuesto al que tuvo Aristóteles. La historia de ahora, lo que ocurre en estos momentos, es la de, con palabras literales, la voluntad de felicidad como pasión propia de Occidente. Es decir, toda una civilización, la nuestra, la occidental, que persigue, que busca, que se propone de forma expresa, clara, decidida y en muchos casos obsesiva, el alcanzar la felicidad. Eso es lo que constituye el telón de fondo de las consideraciones que voy a hacer el día de hoy. Y esto tiene lugar más o menos en dos fechas o dos acontecimientos históricos claves desde las revoluciones francesa y norteamericana. De hecho, si no me equivoco, la Declaración de Independencia de Estados Unidos es el primer documento oficial, si no me equivoco, que se recoge seguro, pero que sea el primero no lo sé con total certeza, pero en él se recoge el derecho que tiene todo ser humano, junto al de la vida, se recoge el derecho a buscar la felicidad y implícitamente a encontrarla. La idea del derecho a la felicidad es en buena medida en este tema, es el contexto, el horizonte en el que nos estamos moviendo, queramos o no queramos, puesto que es lo que vivimos en el ambiente en el que estamos. Bruckner, comentando ahora el subtítulo de su libro, explica que por deber de ser feliz, entiendo esa ideología propia de la segunda mitad del siglo XX, con los años felices, la Belle Époque que sigue a la posguerra, se inicia ya ese movimiento en pos del placer, de la dicha, de la felicidad, constituido como polo, como punto de orientación de toda una vida, y la clave desde entonces hasta hoy ha ido aumentando la felicidad a través del consumo, y el consumo hoy es en unas proporciones en la misma medida en que lo que nos llega a través de la red también se consume. El consumo se ha elevado exponencialmente con respecto a hace 10 y hace 20 y hace 30 años. Pero la clave es que todo, el todo lo he subrayado yo, porque creo que ayuda a todo, se evalúa. El valor deriva desde el punto de vista del placer y del desagrado. Dicho con palabras más llanas, algo es bueno si me deja tranquilo, si me deja contento, si me deja satisfecho, y algo es malo si me desagrada, si me incomoda, si no me apetece, si me cuesta algún esfuerzo. Esa es la clave. Quiero ser feliz, como consecuencia primera, todo lo mido con el metro de los sentimientos de placer o displacer, y alguna consecuencia más importante es esta, que el dolor, y hablando del dolor se habla en sentido amplísimo, el propiamente espiritual, el dolor de culpa, por decir, el sentirse culpable, el psíquico y el físico, se convierte en el enemigo al que hay que eliminar, cosa que es como una consecuencia de llevar al extremo el afán de felicidad. O sea, todo lo que, en cierta manera, no aporte satisfacción o gozo, todo eso es lo que hay que combatir, lo que hay que eliminar, aunque sea de la vista. A veces no se puede eliminar, pero se procura que no esté a la vista, porque el mero hecho de que esté a la vista desagrada. Aquí yo hago un paréntesis, porque me ha venido a la cabeza y creo que vale la pena. El dolor en sí mismo es malo. Cuando se puede evitar, es bueno evitarlo, entre otras cosas porque uno normalmente está más en forma y puede atender mejor a los demás si está sin dolor que con dolor, pero no es algo que haya que evitar a toda costa, poniéndolo por encima de todo lo demás, el evitar el dolor. Hay bastantes razones que hace falta. El dolor no deja de ser, en cierta manera, un misterio. Hace falta pensar para llegar a descubrir las razones. Para mí hay una que es muy clara y que es muy relevante, y es que en esta vida, y basta pensar pues una madre embarazada o en los primeros meses después del parto, en el matrimonio, en esta vida no se puede amar sin una cierta dosis de sufrimiento, sin sufrir más o menos, sufrimiento que puede ser más profundo o menos profundo, más superficial, pero sin dolor no es posible amar. Por lo tanto, si se me elimina lo que yo agresivamente, para
marcar un poco el énfasis, se me elimina el derecho al dolor y al sufrimiento, en la misma, de un mismo plumazo, se está impidiendo que yo ame como es debido y por tanto que crezca como persona y por consiguiente, y empalmo con este tema, aunque solo de una manera como hilvanada, que sea feliz. El dolor se convierte en el máximo enemigo y ahora viene la paradoja y he cogido esta frase, entre otras posibles, porque él mismo habla de paradoja. A causa de una extraña paradoja cuyas consecuencias no dejan de incrementarse, cuanto más tratamos de exterminar el dolor, más prolifera y se multiplica. Es lo propio de la paradoja en general y de la felicidad en concreto, que si la busco no la alcanzo, y si lo que busco es la felicidad con excesivo ahínco, obsesivamente, lo que provoco es insatisfacción, malestar, etc. Resume con una frase fuerte la sociedad de la felicidad proclamada, buscada y proclamada como el objetivo que ya podemos alcanzar. Ya hemos eliminado los tabúes que lo impedía, ya somos autónomos, ya somos libres, ya podemos, por fin. Y a todos nos resuena los años 60, los que lo vivimos quizás de una manera más clara. La sociedad de la felicidad presunta y proclamada se convierte poco a poco en una sociedad obsesionada por la angustia. Y la angustia es otro modo de llamar en cierta manera a la depresión, que es esa sensación de estrechez, de que psíquicamente como que no puede respirar, perseguida por el miedo a la muerte, a la enfermedad, a la vejez. Bajo una máscara sonriente porque no hay derecho a no ser feliz. Eso es lo que está también contenido bajo el subtítulo El deber de ser feliz, es que no solo tengo que ser feliz, sino que parecerlo. El que no consigue ser feliz en una sociedad que está caracterizada por la búsqueda de la felicidad, el que no consigue ser feliz es un fracasado. Y como el éxito es uno de los ingredientes de la felicidad así entendida, uno no puede permitirse el lujo, entre comillas, de no ser feliz. Bajo una máscara sonriente, descubre por todas partes el olor irreparable del desastre. O sea, una civilización en un conjunto que sufre y sufre más que en otros momentos de la historia. Decía que iba hoy a haber varios autores, este es más o menos conocido por nosotros, por lo menos por mí, y no pretendo aquí más que recoger una serie de observaciones que se pueden encontrar en 8 lecciones sobre el amor humano, renovadas porque no las he vuelto a buscar, sino que las he repensado, en torno a la civilización actual. Una civilización que se puede llamar de distintas maneras, y hace algunos años estuvo como muy de moda llamarla civilización del bienestar, porque se presumía, se pretendía que el grado de desarrollo que habíamos alcanzado en el plano sobre todo físico-material, en el plano del consumo, era un grado suficiente para que la gran mayoría pudiera ser y declararse y considerarse feliz. Por eso se le llama con una terminología que no es incorrecta, pero que es muy significativa, la civilización del bienestar, un bienestar que muy pronto, a partir de los años 30, 40 y sobre todo en Estados Unidos, empieza a entrar por la línea de que el gozo se consigue a través del consumo y sin advertirlo, la felicidad va de la mano de la compra y la consumición de una y otra realidad finita que necesariamente tiene que ser cambiada pronto por otra porque no satisface como uno pretendería. Es lo que Hegel, para los más filósofos, sería uno de los tipos de mal infinito hegelianos. O sea, el infinito se sustituye por una sucesión ilimitada de realidades limitadas que se pretenden sumar, pero cuya suma nunca puede ser igual al todo. Esa sociedad, presuntamente del bienestar, ¿es realmente una sociedad feliz? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta directa. Y pensad vosotros ahora que os preguntan sinceramente a alguien, no la pregunta habitual, ¿cómo te va? Y uno dice, bien. La pregunta ¿cómo te va? Es una pregunta insulsa, en cierto modo. Si uno se la toma en serio, es una pregunta muy comprometida. O sea, yo para decirte cómo me va,
me tengo que parar y decir, tienes una hora, porque ya te voy contando, o sea, cómo me va en mi trabajo, cómo me va en mi vida interior, cómo me va en mi matrimonio, cómo me va en mi profesión, cómo con mis hijos. Si yo quisiera responderte, tendría que dar una respuesta muy larga. Si te preguntan si eres feliz, yo repito que hoy a uno le cuesta bastante, o se desespera y dice como muy decepcionado, aquí no hay modo de serlo, o uno dice, pues sí, o voy tirando, más o menos feliz. Es una pregunta muy comprometida porque, perdonadme el modo de decirlo, no existe una especie de feliciómetro. O sea, un aparato que hay de todos los aparatos, probablemente también haya que pretenden medir la felicidad a través de la presión sanguínea, etcétera, pero no hay algo que yo me pueda poner o acoplar y que diga grado de felicidad, ahora sin tocarme por la pandemia, ¿no? Grado de felicidad 97 sobre 100. No. Lo que sí hay índices de insatisfacción clara. Hay realidades que son muy patentes, que uno no entraría en eso si no se sintiera insatisfecho, además pensando que esa insatisfacción puede remediarla y que se ha encontrado no buscándola, sino todo lo contrario. Entre ellas hay dos tipos, y voy a tratar de cada uno de los tipos en una lámina. Lo que uno advierte, pueden entrar a internet porque las cifras están a la vista de todos, no siempre son las correctas, pero casi todas apuntan en la misma dirección, aumentan considerablemente el número de suicidios. Significativamente aumentan más en los países presuntamente más desarrollados y disminuye la edad en la que empiezan a darse los suicidios. El suicidio infantil ya no es algo que sea tan asombroso, aunque sigue siendo enormemente doloroso, obviamente, pero ya no es tan asombroso, lo cual ya hace pensar algo que parece obvio, que uno no se quita la vida si la vida le satisface, a no ser por error, pero un suicidio voluntario es un índice de que no estoy contento con y busco una salida a esta insatisfacción profunda. Las separaciones y los divorcios ciertamente entra dentro del contexto del consumo, entra dentro del ámbito del menor compromiso, del que no importa tanto, ¿de acuerdo? Como queramos, pero yo no me separo de una persona que está dispuesta a seguir conmigo si me encuentro a gusto, plenamente a gusto con ella, digamos tan a gusto como pensaba encontrarme cuando decidimos expresa o implícitamente vivir juntos. Y no llego al divorcio formal si eso no lo considero de suficiente calado como para pasar por ese trance que también va siendo cada vez más frecuente y por lo tanto menos doloroso, pero se mantiene en pie, que uno no inicia ese camino si está plenamente a gusto o suficientemente a gusto con la situación que se ha generado. Las enfermedades psíquicas no solo es que se descubran, que también esto es cierto, que se descubran más o que entren dentro del cuadro, igual que salen otras, pero que entren dentro del cuadro de la enfermedad algunas que antes no había, sino que es bastante claro que la insatisfacción generalizada que proviene en buena medida de la frustración de no alcanzar el nivel de felicidad o gozo que me propongo, da como resultado cuadros que bordean o se adentran dentro de las enfermedades psíquicas. La violencia de diversos tipos, y hablar en términos muy generales, la personal, o sea, los gritos, sí, los que vivimos en España, que no sé cuántos somos, que vivimos normalmente en departamentos o en pisos, pero a veces oímos y nos da mucha vergüenza y nos da tristeza los gritos de los de arriba, de los de abajo. A veces son más de un piso los que trasladan aquellos gritos, a veces pasan de gritos. La violencia no solo física, sino quizás más grave, la violencia psíquica, no solo entre individuos, sino también entre colectivos, cada vez más, pese a que se hable mucho de diálogo, cada vez más los conflictos tienden a resolverse por la fuerza. Son algunos elementos que no demuestran, porque no intento demostrar, sino ayudar a ver lo que pienso que todos podemos comprobar si tenemos intención de hacerlo con un poquito de atención. Y hay otros que son mucho más significativos porque van directamente a satisfacer o a lograr aquel gozo que uno buscaba y quería poder encontrar
viviendo como vive y que sin embargo no haya y lo persigue de una manera directa e inmediata y artificial, que estaría la búsqueda directa y obsesiva del placer, tomando placer en un sentido amplio, a través del sexo, y eso es como tan claro y tan triste que en el colectivo en el que nos movemos, sexualidad no se liga a amor, sino que se liga antes a placer y a francachela y a pasarlo bien, que a amor, que donde realmente tiene su puesto natural y maravilloso. Las drogas es cada día más frecuente y más cercano, el alcohol, las adicciones del comportamiento, que, insisto, la manera de definirla no siempre es sencilla, pero tienen esa ambivalencia propia de todas las adicciones que creo que resulta muy significativa, que uno no puede desengancharse de lo que le provoca una satisfacción a la que sigue normalmente una insatisfacción mayor, y sin embargo no encuentra otro medio de salir de ese estado de desazón, sino volviendo a aquello mismo que sabe que no le va a llenar, que no lo va a dejar satisfecho, que no le va a ayudar a alcanzar la plenitud. Entramos ahora a un personaje muy conocido por todos y que no se lo he dicho antes, pero este tema de la felicidad como tal, no de su aplicación ya después larga a la educación y a la familia, lo vamos a tratar en 2 sesiones porque me ha parecido oportuno intentar no alargarme. Y por eso les pido perdón, aunque lo haga adrede, con que voy a terminar dejando la cuestión en parte abierta o dando la línea de solución, pero sin entrar a desarrollarla, en parte para que pensemos por nuestra cuenta y ojalá me digan, ya no necesitamos segunda sesión porque ya nos lo sabemos. Bueno, Víctor Frank, todo el mundo lo conoce, ya no todo el mundo. O sea, antes yo en primero de filosofía preguntaba a mis alumnos, ¿quién ha leído El hombre en busca de sentido? Y levantaban la mano todos entusiasmados, porque era de los pocos libros que yo preguntaba y todos habían leído. En los últimos años ya la mayoría no lo había leído. A mí me produce una enorme tristeza porque es un libro de muy agradable lectura, es un libro casi de aventuras, aunque luego tenga una segunda parte muy profunda y con muchas aplicaciones. Toda la vida de Frank, en cierta manera, es seguir sacándole punta y partido a estas convicciones que reafirma en los campos de concentración y que es lo que cuenta en la primera parte del hombre en busca de sentido, y uno de los temas que más trata precisamente Frank es este, el de la felicidad. Y las afirmaciones en sus obras se pueden contar por cientos, y no exagero, y si alguien tiene ganas, como los tengo todos los libros escaneados, los de Víctor Frank, puedo hacerle la búsqueda, ¿no?, de feliz, felicidad o sinónimos, pero la idea esta, él y sus discípulos, es una idea de las que más repiten. Y es en la misma medida en que alguien empieza a buscar directamente la felicidad o a esforzarse por conseguirla. Son como 2 cuestiones que van para él ligadas. En esa misma medida, justo en esa misma medida, no puede alcanzarla. Cuanto más se esfuerza por lograrla, tanto menos la consigue. Con otras palabras del mismo Frank, la felicidad no puede intentarse como objetivo directo, sino que solo llega a producirse cuando no es directamente perseguida. Al contrario, cuanto más se busca la felicidad en sí y directamente, por felicidad, Frank entiende lo que hoy se suele entender que es algo análogo a la dicha, el estar a gusto. Eso es lo que entiende por felicidad. Cuanto más se busca la felicidad en sí, más se pierde. Y esta sería en cierta manera la paradoja, donde se resumen todas las paradojas de la felicidad. La gran paradoja es la felicidad solo se consigue cuando no se la persigue. La felicidad solo se consigue cuando no se la persigue. Recuerdo la primera vez que trabajé este tema, escribí un folletito pequeño, que si no recuerdo mal, se llamaba Las claves de la felicidad, que está ya agotado, luego he escrito otras cosas, y esta era la segunda ley de la felicidad. La primera no la recuerdo. El problema, no tengo, porque entonces escribía a máquina, no tengo el manuscrito y no recuerdo cuál es la primera. Pero la segunda era esta, y creo que es la que resume todo. La felicidad
solo se consigue cuando no se lo persigue. Nadie es feliz en este mundo hasta que se decide a no serlo. Cuando uno se olvida, no es que quiera ser infeliz, eso lo veremos en su día con más calma que ahora, pero ahora lo adelanto, no es que yo desprecie la felicidad, simplemente no la pongo como objetivo directo, no es lo primario en mí, no es lo que yo busco de una manera más patente, más clara y más radical. Hay otras bastantes cosas que están por delante de la felicidad, aunque estén relacionados con ellas, como iremos viendo poco a poco. El tercer personaje es el sentido común y está encarnado en mi abuela. Pues decía que hoy vamos a variar un poco porque estamos en un tono más familiar. Cuando yo he preguntado, y lo he preguntado muchas veces en público, he preguntado a padres y madres, papás y mamás, he preguntado qué es lo que ustedes, o qué es lo que nosotros, y me incluyo, qué es lo que, si nos preguntan qué queremos para nuestros hijos, expresado con pocas palabras, nos sale de manera casi inmediata que sean felices. Y tal como lo estoy diciendo, es obvio, y ese ser obvio es parte precisamente de lo que estoy intentando subrayar. Nadie lo pone en tela de juicio. ¿Cómo lo voy a querer para una persona a la que amo que sea feliz? Esta segunda parte que suele ir acompañándola ya no es tan clara y probablemente no afecte a todos de la misma manera, pero es muy frecuente que el que sea feliz, sobre todo hasta determinada edad, que puede ser los 15, 20 años, sea equivalente a que no sufra. Lo que mi abuelita me decía, mi abuela, yo la recuerdo vagamente, porque tanto no conocí más que a mi abuela materna y a mi abuelo paterno. A mi abuela materna vivió con nosotros unos años cuando yo era muy, muy niño, y la recuerdo siempre sentada en una mecedora de mimbre, que entonces por lo menos en España era típico de las señoras mayores, haciendo punto habitualmente en la mecedora, a contraluz, porque la luz le llegaba desde la ventana, y en el cuarto, donde nosotros, mi hermano y yo dormíamos, y cada vez que yo pasaba por allí, siempre, 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 me repetía lo mismo que yo hace años, cuando hablaba del amor, que es quizás el tema del que más he hablado a lo largo de mi vida, siempre contaba esta anécdota, y la decía porque lo sigo pensando, el consejo más profundo que me han dado en toda mi vida, es lo que habitualmente me decía mi abuela, cada vez que me veía, y no recuerdo nada más que esto, que me decía: Tomasito, empleando ese diminutivo, que seas bueno. Eso es lo que ella me repetía. Yo esto, ya les comento, lo he traído a colación muchas veces, al punto que hay personas que me han conocido en esa época, a veces se acercan a mí corriendo desde lejos, gritando Tomasito, lo cual para un señor de 60 y tantos años ya queda un poco divertido, pero bien, pero solo al ir preparando esta intervención, al ir poniendo un poquito de orden, me he dado cuenta de que nunca, 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 nunca mi abuela me dijo que seas feliz. Que sin embargo lo que me parece que hoy nos sale de una manera directa a todos. Y eso, les pido perdón, pero yo tengo mucha fe en mi abuela. Eso me ha confirmado en la veracidad de lo que hasta ahora les he comentado. No es más que un elemento particular, pero muy significativo. ¿Ya? Mi abuela, en lo que pensaba y lo que quería para mí, para mis hermanos, para la gente a la que ella quería bien, era que fuéramos buenas personas. Y ese era el objetivo, lo que estaba en primer lugar. No directamente que fuéramos felices, que eso no lo traía a colación. Ahora, ¿qué conseguimos realmente nosotros que pretendemos que nuestros hijos sean felices? ¿Conseguimos que sean buenos? Aquí me van a perdonar porque yo voy a entrar un poco al ataque. Yo diría que la mayoría de nuestros hijos, los que estamos aquí, tenemos hijos, que no somos todos, pero ¿por qué digo los que estamos aquí? Los que tenemos esta preocupación del conocimiento y de la familia y de la persona, eso ya nos sitúa en un ámbito amplio, pero más o menos homogéneo, cada uno siendo único, pero homogéneo, de personas que se preocupan y se ocupan de los demás y por tanto de nuestros hijos. Yo diría, nuestros hijos conseguimos que sean buenos, y lo digo fuerte, me parece que no. Que nuestros hijos llegan a los 15, 18, 20 años y no son buenos, en el sentido fuerte de la expresión. Bueno, tampoco son malos, ni mucho menos, ¿eh?
Eso quiero que quede claro en términos generales, porque gracias a Dios no son lo que nosotros metemos en ellos, tienen la mediación de la libertad, lo que yo diría que son buenecitos, y eso suena muy mal, en España se emplea bien, o bondadosos, son personas que no hacen daño, pero, y esto lo digo con fuerza interior, pero no son capaces de hacer el bien, cuando el bien es costoso. ¿Qué es lo que significa ser bueno? Una persona no es buena cuando hace el bien, cuando es casi imposible no hacerlo. La bondad interior se muestra cuando uno es capaz de perseguir eficazmente el bien de los demás, cuando cuesta un cierto esfuerzo, aunque solo sea de atención, de no estar pendiente de uno mismo, sino pendiente de ver lo que ocurre a los demás. En otra expresión, yo diría que son blandos, como los churros. Los churros me parece que en Monterrey, por lo menos, y en otros lugares son muy típicos. En Madrid son de hace años, siglos diría, y ahí en el centro de Madrid hay cafeterías especializadas en chocolate con churros, donde estuvieron Valle Inclán, Azorín, las grandes figuras literarias se reunían en una de ellas, y hay lugares donde pone aquí se sentaron, ¿no? Yo diría que con un churro no se puede hacer palanca. Si un churro se dobla, y más si lo mojas, que el churro está para mojarlo habitualmente. Está permitido, es de buena educación mojar un churro, pero si lo mojas más todavía, con él no se puede hacer palanca, de modo que avance, sino que se te dobla. Nuestros hijos son personas, en términos generales, y pido perdón porque las generalizaciones nunca son oportunas, o por lo menos no son justas, aunque pueden ser imprescindibles, les falta fortaleza. O sea, no son capaces de soportar la espera. Quizás sea lo más claro. Están acostumbrados a tenerlo todo lo que quieren ya. Se ha hablado durante mucho tiempo, ya está pasado de moda, del yaísmo como propio de estas generaciones. Todo lo quieren ya. No son capaces de enfrentarse a los problemas. ¿Por qué? Esto es lo más duro que voy a decir en esta intervención, a no ser que se me ocurra alguna barbaridad mayor. Es esto. Porque nosotros, los papás, se lo hemos impedido. Impedido. No solo que no le hayamos ayudado, con cariño y con exigencia simultáneamente. Si es mayor la una, mayor el otro y viceversa. Sino que no le hemos permitido que se enfrenten con problemas. Pobrecito, que no sufra, que es muy pequeño, que ya la vida es muy dura. Yo diría, claro, porque la vida es muy dura, él tiene que aprender ya que lo es. Y por tanto que tiene que, de entrada, yo diría como algo tremendamente educativo, que en la medida en que la edad lo permite, ir apechugando con las consecuencias de sus actos. Si no se arregla a tiempo para llegar a clase, la mamá o el papá o la chica que ayuda en casa no lo arregla a toda prisa para que vaya arreglado, sino que llega a clase y si le tienen que reñir porque llega desarreglado, por lo menos que sufra las consecuencias de la dejación que hizo y vaya aprendiendo poco a poco. Si nosotras, las mamás o los papás o quien sea, por no quedar mal como mamá que no cuida a sus hijos, en lugar de dejar que sufran las consecuencias de su acto, que eso es la realidad. Si hago algo, la realidad me responde en función de lo que he hecho. Si en lugar de eso yo le pongo un remedio artificial, no estoy permitiendo que mi hijo supere un obstáculo tan sencillo como vestirse cuando ya tiene edad de hacerlo, aunque sea mal hacerlo. Les impedimos, me acuerdo, me vienen muchas anécdotas, pero no querría alargarme, pero me acuerdo de las veces que más me he enojado por dentro, porque gracias a Dios hace tiempo que he perdido como la capacidad de enojarme. Por fuera tengo que fingirla cuando es imprescindible, esta vez la fingí. Pero era así, un hijo mío de unos 14 o 15 años. En casa había una norma, una de las pocas, siempre repito que muy pocas, una es que sí, durante el verano, que es el periodo de vacaciones en España, el largo de vacaciones, muy largo, si durante el verano querían ir a algo, una convivencia con unos amigos, algo bueno, por supuesto, el dinero para pagárselo se lo tenían que ganar ellos durante el resto del año. Nosotros les podíamos ayudar, yo les daba libros míos para que lo vendieran, Lourdes le ayudaba a hacer tartas y bizcocho, pero ellos tenían que ganarse el dinero. Y recuerdo que uno de mis hijos tendría entonces como 13 o 14 años, estaba para ganarse un dinero en el colegio, que era quien había organizado esa convivencia, le hacían todos los años. Yo decía, qué
pintaran con pintura una baranda, que yo imagino que es la barandilla más pintada del mundo, porque todos los veranos le iban pintando los críos, ¿no? Y a cambio le pagaban un dinerillo por el cual ellos iban juntando. Y normalmente algunos profesores que tenían cosas que hacer se quedaban un rato más y cuando acababan se los traían para el centro de Málaga. Y a mí eso me parecía bien. Y un día me llama muy preocupado el director del colegio, diciendo: Tomás, te tengo que pedir un favor. Y digo: dime. Si es que vengas a recoger a tus hijos y a los otros porque no hay nadie que los lleve. En Málaga no hay ningún problema de seguridad vial, ninguno. Y yo por dentro me sonreí y por fuera le dije una palabra fuerte. Dije: pero tú eres, voy a decir, un desalmado. ¿Tú crees que es formativo para los chicos el que un señor adulto con una profesión y unas obligaciones agarre su automóvil y vaya a recogerlos y a traerlos a su casa cuando tienen un autobús a 100 metros del colegio que no tiene ningún peligro y que puede coger sin ningún problema? Este es uno de los muchos ejemplos en la línea esa que, sin darnos cuenta, sé que en otros países hay problemas de seguridad y que no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Pero otra, mucho más sencilla, más rápida. Me acuerdo de mi hijo, el segundo, que es muy divertido. Dice: papá, voy a hacer deporte, ¿me llevas en coche? Dije: no, hijo mío, empieza a hacer deporte desde ahora mismo, desde que salgas de casa. O sea, ¿qué sentido tiene si tú vas a hacer deporte? En Málaga no hay grandes distancias que yo te lleve hasta la puerta. Vete tú ya andando o corriendo, como te parezca. Bueno, la fortaleza, no quiero abundar porque me parece que sois cada uno los que tiene que pensar si en su caso es así. O sea, si nosotros impedimos que nuestros hijos desarrollen la capacidad de enfrentarse con los problemas normales. No hablo de problemas desproporcionados, que eso tenemos el deber de echarles una mano o de apoyarlos, pero con los problemas normales, proporcionarlos a lo que se van a encontrar después, si se los vamos quitando de en medio para que no sufran, o porque las dos cosas suelen ir unidas, o tienen demasiado de todo, incluso de cosas buenas, ¿eh? O sea, yo creo que este es el punto más característico de nuestro occidente. Hay demasiado, no hay que añadir, hay demasiado. Diciendo eso ya basta, porque demasiado incluso de lo mejor es excesivo. O sea, yo tengo que hacer muchas cosas y no puedo dedicarme todo el día a rezar. Entenderme lo que quiero decir, ojalá consiga rezar mientras hago todo lo demás, pero tengo que hacer muchas cosas y la mejor, sin moderación, sin templanza, que es otra manera de decir moderación, no ayuda a educar y no tiene eso tan estupendo que es la forja del carecer, a veces incluso de lo necesario. Lo digo habitualmente, o sea, lo necesario en sentido estricto, aunque es muy difícil de definir, de acuerdo, pero montones de cosas superfluas, sigamos avanzando. Nosotros que queremos que nuestros hijos no sufran, que sean felices, estamos en este contexto, lo que conseguimos es que cuando llegan al matrimonio, que es quizás la primera prueba para muchos de ellos. Les pido perdón porque ahora todavía el récord triste, y el decirlo en tono un poco de broma no me gusta, pero en cierta manera es la única forma de decirlo. O sea, el récord que yo conozco de personas buenas, bien formadas, con ganas de casarse, el récord son 15 días. Aguantaron. O sea, viaje de novios y retorno y se separan porque no han sido capaces durante la vida hasta entonces de enfrentarse con dificultades y no son capaces de superar algo que siempre se tiene que dar en el matrimonio, que es la diferencia. La diferencia no solo entre varón y mujer, que más o menos, a pesar de toda la propaganda en contra, uno la percibe, si no es que está ciego, pero normalmente uno la percibe, sino sobre todo la diferencia entre dos modos de vida, los de cada familia, que cada uno, como no tiene punto de comparación y como no ha pensado respecto a ello, hasta que lo piensa, cada uno piensa que el modo como se vivía en su familia de origen no es un modo bueno o menos bueno, pero un modo de vivir, sino que es el modo de vivir.
y como el de la otra familia es necesariamente distinto, puede ser muy distinto. El caso de Lourdes y mío fue muy distinto, porque Lourdes era hija de filósofo, y además de un filósofo no solo muy inteligente, sino con un enorme corazón y un muy divertido, muy divertido. Una persona que si cogía la palabra podía estar 3 o 4 horas y tú te reías, pensabas, llorabas, hacías buenos propósitos, y podían ser personas de distinto nivel cultural, de distinta edad, tenía una capacidad enorme. Pero ¿qué ocurría? Que en su casa de filósofo no había una hora de comer. Se comía, pues, más o menos. Y si él cogía la palabra, podían llegar las 5 o las 6 de la tarde y no se había comido. Entonces, claro, en mi casa, mi papá era militar, pues prácticamente todo, con muchísimo cariño, porque era un hombre afectuoso, se hacía a hora fija. Y yo llevaba muchos años, menos los que pasé fuera de casa, que fueron algunos, pero muchos años acostumbrado a comer lo que en España llamamos comida, que es la de a mitad, inicio de la tarde, a las 2:30. Entonces, cuando llegaban las 2:30, si yo en el verano, los primeros años de casado, lo pasaba con la familia de Lourdes, pues mi estómago no podía sino protestar, porque eran las 2:30 y ellos estaban felices porque no había un hábito que es, como todos, bueno y malo simultáneamente. Es solo un ejemplo. Hay montones de cosas menudísimas que no se sabe por qué. A dos personas sí se sabe por qué, porque se quieren mucho y esperan mucho de la otra. Les molesta enormemente y uno no aguanta la diferencia. Y la primera vez que se enfrenta con una dificultad de cierta envergadura es en el matrimonio, y si no está un poquito preparado, es difícil que aguante otra. Quiero ir terminando ya, es el egocentrismo. Si una persona le estás concediendo todo incluso antes de que lo pida, no voy a decir el nombre porque no quiero decirlo, de quién se trata, pero una persona muy querida para mí, lo dejo así, se asomaba al cuarto de sus hijos, los miraba en la cama y decía: tienes muy mala cara, hoy no vayas al colegio, hoy no vayas a la escuela. Así, directamente, era puro sentimiento, cariñosísima, afectuosísima, pero era un poco despropósito ese afán de que no sufran, que no lo pasen mal. Claro, si esto se da con lo que se encuentran al final de todo, es con la frustración. Con la frustración, porque fíjense si nuestros hijos no han oído nunca un no. Ahora tengo un nieto de 2 años y pico, lo he sacado muchas veces a colación. La primera vez entró aquí adentro y lo comenté en público, y de vez en cuando pide que le imprima unos dibujos. Lo que le gusta sobre todo es ver cómo sale de la impresora. Y luego el dibujo lo pintorrejea y viene, y yo hablé con su madre, que ya muchas veces le dice que no. O sea, hoy el abuelo no puede. Y yo le dije, yo también le voy a decir que no unas cuantas veces, simplemente para que aprenda que hay veces que uno pide algo y el otro no se lo da simplemente porque no quiere. No tiene por qué darle una razón. Es algo que yo te doy porque quiero, igualmente voy a no dártelo. La idea de fondo yo creo que está muy clara, no es por hacerlos sufrir. Hacerlos sufrir por hacerlos sufrir es bárbaro, sino es porque algo no solo de ese tipo, sino mucho más duro, se lo va a encontrar muchas veces a lo largo de la vida. Y es muy importante que ya dosificadamente, porque ya nos apañaremos para que el niño disfrute, se lo vaya encontrando ya entre las personas que más quiere. Si nosotros le acostumbramos a decirle a todo que sí, incluso adelantarnos a lo que van a pedir, y ya se lo damos, cuando le nieguen algo no injusto necesariamente, sino algo incluso justo, como le hemos imbuido sin darnos cuenta la convicción de que tienen derecho a todo, lo que les sucederá es una enorme frustración, la sensación de una enorme injusticia que les llevará a enfadarse, en definitiva se puede decir, con el mundo y con Dios. Y esto es lo que yo quería cerrarlo con otra especie de anécdota, porque ilustra esto que acabo de decir. Es esta de 2 boxeadores principiantes en estos lugares oscuros, en un sótano, en un garaje, que se están en una pelea organizada y uno le está machacando al otro. O sea, no para una y otra y una y otra. El pobre está, como aquí se le ve, que después del primer round tiene ya el ojo morado, y el manager no para de decirle, el ratito que está descansando,
estás haciéndolo estupendamente, ganamos seguro, no te preocupes, lo estás forrando, todo es tuyo. Entonces este hombre, bueno, pasa al segundo round, se vuelve a levantar y otra vez el otro le da por arriba, por abajo, vuelve otra vez a levantarse y sigue diciéndole otra vez lo mismo, vas todavía mejor que antes, casi ni te roza, tú le estás llegando siempre, él casi no te ha tocado, siguen todos los asaltos que ustedes quieran, al final está en medio de ellos y cuando vuelve a sentarse y empieza con la misma historia, dice, oye, por favor, vigila al árbitro, porque alguien en el round me está dando por todos lados, si no es el otro boxeador, el árbitro me está machacando. Bueno, creo que esta es la idea que yo les quería subrayar. Si nosotros ponemos como objetivo en la educación la felicidad de nuestros hijos, y la felicidad la traducimos porque no la pasen mal, porque no sufran, lo que vamos a conseguir es aumentar enormemente su capacidad, no de aguantar el sufrimiento, sino de sufrir con lo que no debería hacerles sufrir y de frustrarse enormemente porque consideren que la vida les es injusta. Y con esto yo termino porque pienso que es ya la hora de hacerlo. Muchas gracias. Llegados aquí, como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de DoFamilia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.